Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos, para nosotros peregrinar por esta vida, el Señor nos ha provisto de los dones necesarios, de tal forma que haciendo uso de ellos podamos darle gloria, ponernos al servicio de los hermanos y caminar hacia la felicidad. En el día de su victoria sobre el pecado y la muerte, le agradecemos sus dones y su presencia en el día a día de nuestra vida. Con toda la Iglesia celebramos hoy también la Jornada Mundial de los Pobres, promovida por el Papa Francisco. Con fe iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía en este último domingo del tiempo ordinario, 33º domingo. Y con esto estamos concluyendo, porque el próximo domingo, la gran fiesta de Cristo Rey, fiesta de nuestra resurrección. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que
las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Una buena ama de casa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. El corazón de su marido confía en ella y no le faltará compensación. Ella le hace el bien y nunca el mal, todos los días de su vida. Se procura la lana y el lino y trabaja de buena gana con sus manos. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el uso. Abre su mano al desvalido y tiende sus brazos al indigente. Engañoso es el encanto y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor merece ser alabada. Entréguenle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben públicamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz quien ama al Señor. Feliz quien ama al Señor. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Feliz quien ama al Señor. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar, tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Feliz quien ama al Señor. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión todos los días de tu vida, que contemples la paz de Jerusalén. Feliz quien ama al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores del parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No nos durmamos. Entonces, como hacen los otros, permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya.
Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a uno solo, a un tercero, a cada uno según su capacidad. Y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle al talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nosotros estamos celebrando en esta Eucaristía, hoy ya estamos en este domingo, 33º domingo, es el último del tiempo ordinario. Luego, el próximo domingo, ya tenemos la fiesta de Cristo Rey. Y por eso el Señor nos está diciendo, bueno, llame EBM a Yepa estos talentos, ame Ecuri BM, porque en realidad tendremos que comenzar a evaluar. Y aquí el evangelista Mateo nos está hablando de estos talentos, a unos 5, a otros 2 y a otro 1. Pero lo importante es que evaluemos, porque el Señor nos está llamando y nos está diciendo, a ver, vaya siervo página ñandé. Si somos verdaderamente ese siervo que hemos recibido 5 y hemos producido otros 5, está bien, servidor bueno y fiel. ¿Será que el Señor eso puede decir de nosotros? Un año que hemos caminado desde el año pasado, que comenzamos con el tiempo de Adviento, ya anduve ñande yarañe, ya pues acá ñande punu, ella huella ñande el evangelio del día de hoy. Estos talentos que te doy es para que los puedas fructificar. En la medida en que nosotros hemos entendido, nos hemos conocido a nosotros mismos, lo que Dios nos ha regalado y que hemos puesto al servicio de nuestra familia, de nuestros padres, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mi sociedad, de mi iglesia, de mi grupo, en fin, en nuestra sociedad donde estamos desarrollando nuestra vida, esta vida que el Señor nos ha regalado. Por algo el Señor nos ha llamado a la existencia, ¿entienden? Entonces, estos talentos que hoy los fructificamos. Luego le llama a este segundo, lo mismo también. Pero se dan cuenta cómo Mateo nos va demostrando y nos dice que a uno le puede dar 5, a otro le da 2, a otro le da 10, etc. Los talentos los distribuye Dios de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestras características. Upea entonces, por no que lleva mañana ya en Bairico, pea oreco, en Bairico, amoreco, Bairico, pea doreco y teo, en Baebe o lo que sea, ¿verdad? Pero lo importante es que eso poco o mucho que tengamos lo podamos fructificar a favor de nuestra comunidad y a favor de los demás.
Apenas, dice, este servidor había recibido los 5 talentos, fue, dice, enseguida, los hizo trabajar y entonces ganó otros 5 más, ¿verdad? Entonces el 100%, ¿verdad? O ganá. Entonces aquí te presento, ¿verdad? Con el esfuerzo del día a día. El otro que había recibido 2, otro 2 más, produjo también de la misma manera. Pero fíjense, queridos amigos, que nosotros también podemos decir lo mismo. Yo sé que eres exigente, dice, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Aquí yende hoy, ani que no hay coña de heu pisa lleva. Ya que lleve ñande yara hoy porque anda jay pa hoy porque anda ñan ñembo jay, anda ña hendui ba eva peñande yara e ñande. Aquí entonces dar el paso, porque a pesar de lo poco o lo mucho que tengamos, el Señor hoy nos está llamando y nos está diciendo, a ver, ¿cómo venís? ¿Las manos cargadas o todavía tenés las manos vacías? Si tenemos las manos vacías, queridos hermanos, es tiempo para comenzar. Ahora estamos concluyendo este año, pero ahora comenzamos enseguida de nuevo el ciclo B, desde el otro domingo, es decir, dentro de 15 días. Y sobre todo entonces hoy, si nosotros nos presentamos ante el Señor con las manos llenas, es justamente porque le agradecemos a Dios estos talentos que pudimos fructificar, pero nos seguimos comprometiendo porque queremos siempre una sociedad más linda, una sociedad que esté verdaderamente llena de la gracia de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre, óyenos. Padre, óyenos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Padre, óyenos. Por el Papa Francisco, para que la luz de su misión ilumine los corazones de todos los que tienen a su cuidado, oremos al Señor. Padre, óyenos. Por nuestra patria, para que en ella se promueva el trabajo digno y se provea de éste a quien no lo tiene o trabaja en condiciones infrahumanas, oremos al Señor. Padre, óyenos. Por las víctimas de trabajo de esclavo, la trata de personas y cualquier otro tipo de explotación, para que puedan verse libres de este sufrimiento y encontrar oportunidades acordes con la dignidad humana, oremos al Señor. Padre, óyenos. Por todos nosotros, para que sepamos dar fruto con los talentos que hemos recibido, compartiéndolos con los hermanos y alegrándonos por los talentos ajenos, oremos al Señor. Padre, óyenos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar.
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque manifestaste admirablemente tu poder, no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio en la misma debilidad humana. Y así, de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación, por Cristo nuestro Señor. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tan
Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria, aumente la caridad en todos nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero